Cordial saludo, mi nombre es Mónica Monsalve, pertenezco al CIAD de Medellín del programa de agronomía. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo reconocer la microbiología y sus contribuciones en una agricultura sostenible, como parte de la tarea cero. Se nos plantean entonces unas preguntas, dentro de las cuales la primera es establecer la diferencia, tanto estructural como fisiológica, entre los hongos, bacterias y arqueas y hongos. Como lo vemos en el cuadro, las bacterias, las arqueas y los hongos pertenecieron filogenéticamente a un mismo organismo en particular, que es el organismo inicial LUC. Más adelante se divide. Entonces podemos decir que las arqueas son organismos de tamaños muy microscópicos, mientras que las bacterias son unos organismos pluricelulares que no tienen un núcleo definido, pero son un poco más grandes. Los hongos, por su parte, son organismos heterótrofos que carecen de clorofila. La diferencia estructural entre ellos es que los hongos siempre van a ser más grandes estructuralmente hablando porque pertenecen a los eucariotas, mientras que las arqueas y las bacterias son procariotos y siempre van a ser organismos muchísimo más pequeños. Las arqueas y las bacterias son organismos muy parecidos. Arqueas y bacterias por su parte tienen un ADN circular cromosómico, plásmidos, membrana celular, citoplasma, pared celular, ribosomas, pero la diferencia es que las bacterias tienen un enlace unido con un éster que es de base glicerol 3-fosfato, mientras que las arqueas tienen un enlace éter unidos a una base de glicerol 1-fosfato. Los hongos, por su parte, tienen núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, pared celular, compuesta de quitinas y glucanos. Las arqueas no realizan fotosíntesis, son, digamos, similares a los hongos en este aspecto, y tampoco forman esporas, como sí lo hacen los hongos, que tienen una reproducción sexual y también puede ser asexual. Los arqueas, por su parte, para obtener, digamos, sus compuestos, realizan un proceso biológico llamado metanogénesis, mientras que los hongos hacen una digestión interna o con absorción de los nutrientes. Cabe resaltar que algunas bacterias también tienen fuera de la pared celular una cápsula que les permite adherirse a superficies y esta cápsula también las protege de la deshidratación y el ataque de otras células fagocitas. Las arqueas son seres que pueden vivir en ambientes muy extremos, sin embargo, cabe resaltar que no todas las arqueas lo habitan en estos ambientes. Estos seres o estos microorganismos que habitan en ambientes extremos se llaman estrimófilos, pero no todas las arqueas son estrimófilos, ni todos los estrimófilos son arqueas. En cuanto a las bacterias, también podemos decir que algunas especies tienen unos flagelos que usan para su locomoción y que usan para adherirse a las superficies. Las bacterias están distribuidas ampliamente en la biosfera y fueron las primeras formas de vida como tal. Los hongos, por su parte, en su estructura, tienen un talo formado por filamentos. Cada uno de esos filamentos se llama hifas y el conjunto de todas esas hifas se llama micelio. Ese micelio les ayuda a ellas para ocupar el sustrato que les sirve de alimento o dentro del mismo hongo, dentro del mismo sustrato si son hongos parásitos. La siguiente cuestión es que nos piden que describamos brevemente 3 especies de microorganismos importantes en un sistema productivo de nuestro interés por ser beneficiosos o ser negativos. En este caso escogimos 3 microorganismos beneficiosos como son las micorrizas o los hongos micorrizogénicos arbusculares, los tricodermas y el Eccanicilium lecana. Por su parte las micorrizas son unos hongos que lo que hacen es hacer una asociación muy interesante con los sistemas radiculares. Esa asociación o esa simbiosis que hacen las micorrizas permite a la micorriza recibir azúcares por parte de la planta y el microorganismo lo que hace para ayudarle a la planta es metabolizar el nitrógeno que se le da a la misma planta como un alimento. Esto favorece para la planta obviamente un desarrollo radicular muchísimo más rápido y le ayuda frente a condiciones desfavorables o frente al ataque de enfermedades y a la vez también ayuda a ser como una extensión para que el sistema radicular de las plantas tenga una capacidad exploratoria mucho mayor. Por su parte, los tricodermas son muy conocidos y vienen siendo usados desde hace mucho tiempo como preventivos de hongos dañinos, tales como el fusarium, el fictium, la esclerotinia, la fitóctora.
A diferencia de las micorrizas, los tricodermas no se asocian con la raíz, no hacen esa simbiosis con la planta, sino que se alimentan directamente de los hongos radiculares patógenos que atacan estas mismas plantas. Los beneficios de los tricodermas son ampliamente conocidos por atacar directamente los hongos, como lo decíamos, que son dañinos en las raíces. Ellos lo que hacen es competir directamente con estos hongos por espacios y por nutrientes. También lo que hacen es ayudar a generar antibióticos o antibióticos naturales en las plantas, lo que las protege también de dichas enfermedades, estimula el crecimiento de las plantas, obviamente, y ayuda a descomponer también, eso es algo muy interesante porque los hongos ayudan a descomponer materia orgánica, por lo que actúan en este aspecto de una forma muy similar a cómo actúan las enzimas. Aquí podemos ver justamente en la pantalla un hongo como es el tricoderma. Y tenemos otro hongo bastante interesante para la parte agrícola, que es el Hecanicilium lecani, que es un hongo entomopatógeno, que no es un parásito obligado, sino que también vive, digamos, sobre materia seca. Lo que hacen las esporas de Lecanicilium lecani es que pueden sobrevivir durante un largo tiempo. Su modo de acción evidentemente es por contacto, entonces lo que hace es hiperparasitar, entre otros hongos también, a algunos de ellos como las rollas o hongos que esporulan, y atacan directamente insectos de hábitos chupadores y raspadores como son los thrips, la mosca blanca, los pulgones, las arañas rojas o los ácaros pues en general y las palomillas. Y por último, nos piden que mencionemos 3 elementos xenobióticos o contaminantes que pueden ser removidos de suelos utilizando bioremediaciones. Bien sabemos que la bioremediación es el uso de bacterias, hongos, plantas o microorganismos en general para digamos, lograr un fitomejoramiento o un mejoramiento, perdón, de zonas o de lugares que han sido afectados por derrames, por ejemplo, como de hidrocarburos. Algunos de los compuestos xenobióticos que nosotros podemos, digamos, remover mediante la bioremediación son los metales pesados, metales tales como el cadmio, el plomo y el cromo, hidrocarburos como lo mencionábamos ahorita, que es digamos, uno de las partes más conocidas, que es el derrame de petróleo, el derrame de combustibles como tal, principalmente sobre fuentes de agua o sobre el suelo directamente. Y también con estos microorganismos lo que podemos hacer es remover pesticidas. Eh, Algunos de estos microorganismos que nos ayudan para este tema son algunos de los géneros bacterianos como las pseudomonas, los bacilos, el acinetobacter y la serratia y los proteus. Y algunas plantas también se utilizan como fitorremediadores como son el girasol, la mostaza, los nabos, la cebada, entre otros. Y entre algunos hongos también están, por ejemplo, algunas setas como las orellanas, que están ampliamente conocidas por trabajar en las plantas directamente en el tema de absorción y metabolización, porque usan estos compuestos como los hidrocarburos para metabolizar, es decir, que podemos decir que se alimentan directamente de estos microorganismos. Cabe resaltar que hay muchos procesos investigativos donde se están tomando bacterias y otros microorganismos como marcadores o identificadores de contaminantes en el planeta.